¿Cómo están, amigos y amigas? Yo tengo una pregunta para vos. Llegamos con un nuevo capítulo con el genio de Javier Rodríguez. Si recuerdan, hubo una entrevista que está publicada de hace 12, 13 años, no recuerdo bien, que no tenía las condiciones técnicas suficientes, pero ahora lo conseguimos y van a disfrutar porque es increíble, es maravillosa esa entrevista, ¿sí? Pero antes de pasar a verla, recuerden suscribirse a nuestro canal, este canal que lleva 15 años acercando la cultura de una forma gratuita a todos y a todas. A disfrutar. Javier Rodríguez, bienvenido a Tengo una pregunta para vos. Muchas gracias. 10 años Hola a después todos. del primero. 10 años pasaron. Pasa, ahora lo vamos a Wow. chequear. Ah, ¿dijo lo mismo? No. No, ¿Chequeaste vos? No, No, yo tampoco. No, porque además si hubieran respuestas que cambiaron, es normal porque nosotros en 10 años cambiamos. También. Estamos sí, igual de hermosos, seguro, pero... Seguro que capaz que la misma pregunta tiene otra respuesta. Claro, Seguro. claro, Sí, sí. por eso. Pero esta es una charla como relajada. Pues, mira, yo tengo aquí. Un montón. Se está mirando como... Una charla no. relajada tiene un montón. No, en realidad yo improviso siempre, pero tengo material por si Está bien. acaso, no sé. Pero como nosotros en la primera entrevista, que todos la tienen en YouTube y es gratuita, así que la pueden ver, vimos también, hicimos un recorrido biográfico. Vamos a hablar parte de la historia, pero me gustaría ir a reflexiones más sobre el tango, sobre Javier Rodríguez, que piensa sobre determinadas cosas. ¿Te parece? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Voy a arrancar raro hoy. Vamos. Te voy a decir ciertas palabras, ciertos conceptos, y vos me contás qué significan para vos. Dale. Por ejemplo, si yo te digo abrazo en el tango, estoy hablando de tango todo el tiempo. Abrazo, ¿qué es para vos un abrazo de tango? El abrazo del tango es el elemento que necesitamos para unificarnos, para ser uno. ¿Y tiene una forma o tiene que ver más con la calidad de cómo se desarrolla? No, tiene las dos cosas. Tiene una forma, que cada uno la tiene a su forma. Sí. Está más así, está más así, está más así, ¿no? Y bueno, pero las dos cosas, o sea, tiene que ver con... Puede tener un montón de formas, pero si está vacío no es un abrazo entonces. El abrazo de Javier Rodríguez, ¿cómo contarías que es? Bueno, viste, se dice la palabra abrazo porque el tango es un abrazo y porque nos abrazábamos y todo, pero técnicamente es como que yo, si tuviese que especificar un poquito más, tecnificarlo un poquito más, Como quieras. diría como que es... hay que trabajar no solamente el abrazar, sino también el dejarte abrazar. Porque no es solamente, te abrazo, te abrazo. También el poder disfrutar que el otro te abrace, de quedarte quieto y de evaluar a ver cuánto vos te estás dejando que te abrace el otro. Claro, pero dejarse abrazar es muy valiente, porque por eso. tenés que mostrar quién sos. Sí, sí. Y también te tenés que quedar así quietito. No, a ver, dejar que ese abrazo llegue a vos, ¿no? Mira, recién estuvimos entrevistando a Oniken Quiroga y me dio una cosa que me encantó. Me dijo una frase que te escuchó a vos decir. ¡Chachán! Que vos dijiste algo así como que el hombre no abraza, el hombre confirma el abrazo de la mujer. Ahí va. Claro, bueno, es un poco eso. Es como que el hombre en la invitación antes del abrazo. Sí. El hombre invita a la mujer o se invitan uno al otro, ¿no? En ese ritual del cabeceo y todo el piripipí. Sí. Después el hombre se acerca donde esté la mujer, invita a la mujer. Entonces, ahí es donde te haces abrazar, te dejas abrazar. Permitís que la mujer entre en tu estilo, abrazo, universo, llamalo como quieran, ¿no? Sí, en quién sos. Sí. Y después el hombre, una vez que ya lo tiene a eso, lo termina de confirmar. Y además tu abrazo debe ser muy especial porque vos estás bailando ahora mismo. Pero me acuerdo cuando hicimos esta entrevista hace 10 años, seguía siendo el Javier Rodríguez con una pareja más o menos estable. Hoy estás como cambiando más. Un montón. Sí. ¿Qué es lo que generó ese cambio?
¿Cuál? ¿Cuál? El de pasar de sostener una pareja durante el tiempo a tener parejas variadas. No, bueno, pero eso es, chicos, es la vida misma. ¿Sí? Es la vida misma, sí. Esas son cosas lindas de antes y también feas de antes. Como que antes tenías una pareja y tenías que bailar con esa pareja y capaz que querías vacaciones. Sí, sí. Capaz que necesitabas vacaciones de esa pareja y seguías bailando con esa pareja y dormías con esa pareja y te levantabas con esa pareja y todo lo de... Entonces, hoy está bueno porque a mí me sale un trabajo, lo hago con vos, a vos te sale un trabajo, lo haces con él y entonces no existe decirle que no a un trabajo porque hoy haces así, tenés un compañero para hacer el trabajo. Sí. Antes tenía que tener una pareja. Sí. Y antes le daban el contrato, el trabajo, sí. O hablaban con vos sabiendo que era con vos y tu pareja. Claro, era la pareja lo que contrataban, ahora es... Era hermoso, eso era... Hubo parejas donde yo nunca hubiese permitido que nadie las separe. Pero bueno... ¿Cuáles? No, muchas. ¿Por ejemplo? Bueno, Miguel y Milena. Sí. Yo estoy hablando de las de Javier. Bueno, mi primer compañera. Geraldine. Sí, mi primer compañero, o sea, fue mi primer pareja. O sea, esa pareja, o sea, lo digo yo como si lo viera de afuera, ¿no? Es como que esa pareja no tendría que haberse separado nunca. Esa pareja tocó la cima, pero claro. En la estratosfera, diría yo. Sí, o sea, sí, ¿no? Sí. Es una... ¿Qué? Si tuvieras que ahora, con la experiencia de todos estos años y todo el recorrido, ¿qué te aportó esa pareja, Geraldine Javier? ¿Qué es lo que aportó a Javier Rodríguez? ¿Y qué es lo que aportaste vos? Un montón. Sí. Un montón. Yo creo que aprendí todo ahí. Todo lo aprendí en esa pareja. ¿Sí? Sí, porque me doy cuenta de que si bien todo después se fue como refinando y como con más cuidado, yo me acuerdo que bailaba con un descaro. Qué lindo. Sí, con una inocencia y la pierna se te iba para allá y no importa, era parte del juego que tenían los cuerpos y aprendí un montón, sí. No muchísimo. ¿Sabes que fue una pareja la más creativa? Digo por lo espontáneo. ¿De las parejas que tuve? Sí, de las parejas que vos tuviste. Sí, pero también tiene que ver con lo que dije antes, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el camino recorrido. Vos pensás que ahí es como que empezábamos. Claro. Empezábamos. Y también tiene que ver con el camino que vos querés recorrer entonces, ¿no? Sí. Porque el objetivo de esa época, el objetivo de ahora quizás haya cambiado. Y sí, vos pensás de que después cuando nosotros dejamos de bailar, no pasó mucho tiempo que empecé a bailar con Andrea Misé, sí. Y era también de la misma época y era otra pareja. Sí. Y también fue otra pareja. Y Andrea fue otra de las parejas con las que también fue como, wow, qué tremendo. Pero bueno, ahí ocurrió, no sé, algo que no podemos manejar en la vida, ¿no? Que se fue, pero si no yo también hubiese dicho, esa pareja no se tendrá que haber separado nunca tampoco. Claro, sí, totalmente. Sí. Pero ahora el cambiar de parejas, ¿qué es lo que te aporta? Porque uno puede pensar, para construir un producto, entre comillas, uno necesita cierto tiempo, pero si estás variando, ¿qué otras cosas te aporta? Pienso que la vida y el tango van juntos, me salió como una frase muy de la de antes, la vida y el tango. Sí. La vida y el tango, sí, no, la vida y el tango van como muy juntas en el mismo tiempo. En este momento es un poco así, se vive un poco así, se vive un poco como el cambio de pareja, como que, bueno, me relaciono hasta un cierto punto, está funcionando, funciona. Si no funciona, bueno, no importa, buscamos otra pareja, como que todo está mucho más relajado, como que nadie sufre, claro. Está todo más así. Y quizás antes no, antes había como, viste, había que seguir para adelante, no había forma, sí. Era eso. Entonces pienso que es un poco la cara de la vida
reflejada un poco en lo que nos pasa en el tango, como que esto de cambiar de pareja está buenísimo porque podemos bailar con todos y también el público te ve bailar. No lo digo el público con una mente retorcida, que, ay, quiero ver este ratoncito amarillo con aquel ratoncito rojo, esa cosa media morbosa de rock. No, está buenísimo de que puedan ver tu baile con otra compañera o otro compañero y que siempre puedas lograr tocar al tango. No importa si gustó o no gustó, o gustó más o gustó menos. También bailé con Juanpi Ramírez. Sí. ¿Entendés? Entonces, no tiene que ver con si es chica, chico o un caballo. No importa. Un chanchito, claro, un ratoncito, no importa. El tema es que vos cuando logres conectar con ese ser, puedas siempre bailar tango. Eso es otra de las cuestiones en las que el tango se abrió, no sé si llamarlo sociedad tanguera, en la sexualidad, por ejemplo, en el hecho de que los roles ahora ya no se identifican con un sexo, sino que es un rol. Sí, eso es fantástico. Sí. Eso es fantástico, porque en el tango, viste que hay 2 roles nada más. Sí. Entonces, el tango no discrimina en ese sentido. Vos entrás en la pista con el rol que vos querés. Lo que es horrible es que no sepas el rol, nada más. Claro. Pero si vos te aprendés este rol y este rol, puedes entrar en la pista con tu rol opuesto y puedes bailar. Antes eso no existía. Sí. Hay cosas de antes que estaban como más duras, más cerradas. Sí. Y como que no eran tiempos ni feos, ni malos, ni que los milongueros... No, era inconcebible, o sea, imposible pensarlo. Sí. Pero bueno, es parte del tiempo, es parte del progreso, es como Claro. cosas que van cambiando, ¿no? Y necesitan su tiempo. Sí. Y bueno, y hoy, a mí lo único que me puede llegar a molestar es que cualquiera que entre en la pista no sepa su rol, nada más. Sí. Porque necesitamos vivir en esta comunidad energética que es la pista, en ese lugar de ritual, en la mayor comunión posible. O sea, es un orden que necesita estar perfecto. Que entre en la pista sin conocer su rol o que entre en la pista sin conocer el código, los códigos. Porque quizás eso es una de las cosas que se van como perdiendo un poquito en el camino. ¿Pensás que es así? Los códigos me refiero. Sí, igual pienso que los códigos son un poco si llamás a lo universal, tipo la educación básica. Sí. Esos serían los códigos. Sí. Por ejemplo, si un hombre no se estudió los códigos, por ejemplo, y ve que hay 2 chicas que están así, están hablando las dos así, y no importa si sabe el código o no sabe el código, ve que están las 2 chicas que están hablando así como... Sí. Y no vas a invitarla a bailar, porque no tiene que ver con que si me estudié el código base del tango y el cabeceo y cómo invitar. O sea, hay algo evidente que te está diciendo, Claro, no sí. entres ahí porque hay 2 chicas que están hablando, están chusmeando algo muy importante. Tiene que ver con el respeto. Sí, tiene que ver, exacto, con una educación que vos Sí. decís, no, eso, ahí no voy. Sí. Diferente cuando la otra persona quiere bailar, está abierto a que baile y hasta se le mueve el cuerpo, Sí. porque está así, porque está diciendo que quiere bailar. Entonces, es como que con una mirada nada más, haces una mirada, le haces así, ya está. No, Sí, no hay sí, que sí, hacer sí. tanto cabeceo con el... Como boca. No. Sí. Cuando el otro quiere bailar, se pone evidente de parte de los dos. La siguiente palabra, caminar, caminata. Caminata. Uf. Tenemos solo 1 hora, ¿eh? A ver, hay que hablar. Bueno, no, qué sé yo, caminata pienso de que es súper fácil, súper fácil decirlo, tipo, bueno, caminamos. Sí. En el tango se camina como se camina en la calle. Pero encontrarlo tarda un montón de tiempo. Sí. Muchísimo tiempo. Hasta que vos encontrás
tu propia caminata, que no es la que te enseñen, porque te van a enseñar un montón de formas, un montón de maneras, que la rodilla va primero, que la cadera va para atrás o que el pie sale primero. Entonces vos vas a probar un montón de formas. Pero bueno, ya que quede como mensaje esto. Sí. La caminata tiene que ser tuya. Te pueden enseñar 1001 formas para llegar, pero vas a llegar el día que vos aprendas a hacer ese paso tuyo, el más verdadero. Claro. Que tiene que ver con la pisada, tiene que ver con la flexibilidad de las piernas, tiene que ver cómo le sale a tu cuerpo eso. Sí. Porque eso tenían los milongueros, que todos eran diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno era fiel a cómo le salía. Claro. Y yo imagino que también, bueno, hay dos cosas en la caminata que quería preguntarte. Una, cuando uno enseña, generalmente los estudiantes, sobre todo los que se creen avanzados, no quieren hacer clase de caminata, ¿no? Es como que... Sí. ¿Vos pensás que es necesario, que es parte del crecimiento como bailarín, insistir sobre todo en las cuestiones más básicas? Lo que pasa es que también no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con la cabeza. Sí. La clase de caminata no tiene que ver con caminar. Sí. O sea, si bien tiene que ver con caminar y con profundizar la caminata, tiene que ver con que cuando hacemos una sacada, también caminamos. ¿Entendés? Sí. Cuando el movimiento que hagas, cuando inicias un giro, cualquier movimiento que hagas tiene que tener la esencia de esa clase de caminata. No es que hacemos clase de caminata porque después vamos a caminar. Sí. No se baila caminando, chicos. No existe caminar toda la pista. Uno va caminando, uno va haciendo movimientos tangueros que esencialmente vos llamás a tu caminata todo el tiempo para hacer ese movimiento, para hacer el otro movimiento. ¿Se entiende? No es que clase de sacadas y uso un par de piernas y para clase de caminata uso otras piernas. No, es siempre el mismo cuerpo con las mismas piernas. El tema es poder siempre reforzar tu caminata, que es la esencia de los movimientos que van a venir después. Sí. Ay, qué quilombo. No, pero es que me parece re interesante. Si querés cambiamos, pero como la otra entrevista está más centrada en la biografía, yo me quedé con las ganas de charlar con vos sobre conceptos en el propio tango. Y vos tenés una de las caminatas más elegantes del tango, entonces, ¿cómo se llega ahí? Pienso que por ahí, no sé si es la más elegante, pienso que tiene que ver con la honestidad personal de cada uno. Sí. Eso va a tener un valor único, no sé si más o menos elegante, no sé si más o menos linda, pero seguro que es única, porque es cómo caminás vos. Sí. Y esto es lo más difícil, porque en el camino es normal que te enamore una caminata y la quieras copiar. Claro. ¿Entendés? O te enamores de un maestro y termines haciéndolo como lo hace tu maestro. El tema es que puedas lograr vos escuchar tu propia caminata. Que hay un error en mi pregunta que ahora al escucharte me estoy dando cuenta. Porque quizás la cuestión no sería compararse, porque vos lo que estás proponiendo es que uno conecte con quien es. Por eso, siempre es la parte más difícil del tango. Sí. Es lo más difícil, es el tener que volver a vos, ¿no? Sí. El volver a vos. ¿Y qué es lo que te saca de vos? Lo que te saca de vos y, bueno, la parte mala del humano, de que la culpa es del otro, que si no me sale es por culpa del otro, porque bailamos muy cerca, porque me molesta tu brazo. Uy, perdón. El micrófono. No, qué sé yo, te saca de vos, también te saca de vos tus inseguridades. Qué sé yo, decís, aquel camina mejor, me gusta cómo camina él. Entonces te salís de vos para caminar como camina el otro y nunca terminás de descubrir tu propio valor. Sí. ¿No? Como que uno piensa que lo de uno vale menos. Sí. Y si te digo otra palabra, la palabra cadencia, ¿qué es para vos? Esa palabra también es como que poco a poco se dejó de usar. Sí. Está como los cuadros estos, ¿viste? Que son hermosos. Sí, pero están ahí, ¿viste? De gente que por ahí está olvidada. Sí está, la palabra está, pero no se profundiza. Sí. ¿Cómo qué es la cadencia? Cadencia es bailar, es el swing.
Sí. La cadencia es que si lográs sincerizar tu caminata, tenga un movimiento en el cuerpo, de que la caminata te salga desde el pómulo también, de que se te mueva el hombro con esa caminata, no Sí. de que es solamente la pierna, entonces no habría ninguna cadencia. Sí. El hecho de que cuando vos descubrís tu caminata hace que se mueva todo tu cuerpo, se unifica todo, ahí empiezas a bailar. Sí. Sería bailar. Lo que pasa es que es más fácil decir bailar, porque llega más fácil al oído simple. Sí. Decir cadencia es como decir, wow. Y antes los milongueros usaban mucho esa palabra. Sí. ¿Qué cadencia que tiene? Y sí, porque la gente flotaba cuando bailaba. Sí. Otra palabra. Diálogo. ¿Qué te Diálogo. sugiere el diálogo? Siempre estoy hablando de tango, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí. No, pero está bueno que siempre lo vuelvas a reforzar, que siempre hablando del tango. Sí. Mira, volviendo a lo que dijimos antes, de los cambios de pareja y de que todo el tiempo eso del diálogo explotó. Sí. Explotó, chicos, porque ahora tu apertura a dialogar tiene que ser muchísimo más rica y flexible. Antes por ahí vos veías una pareja y vos no sabías quién estaba hablando o quién estaba respondiendo, porque eran una pareja tan única, era tan que llegaba un momento donde vos no te dabas cuenta quién Iniciaba. quién hablaba, quién no hablaba, quién respondía, quién no respondía. Era todo, formaba parte de movimientos excedidamente así, tipo zarpado en belleza y perfección. Sí. Y hoy tenés que bailar con alguien que capaz que ni ensayaste. Sí. Entonces tu diálogo está a pleno, a full. El diálogo hoy si tiene que ver con el tango, tiene que ver con eso. Mucho. ¿Tendría que ver con la escucha? Claro, el estar sí, presente, sí. activo. ¿Y a vos qué es lo que hace que escuches especialmente a una mujer? ¿Cómo sentís que te propone? ¿Aceptás la propuesta de la mujer? La mujer, perdón, de la persona que está bailando con vos. Sí, cuando decimos la mujer ya Sí, todos sí, sabemos sí, a bueno, qué me nos refiero a referimos. eso, pero que no Otro rol, chicos. identifica al rol, Sí, al rol. al otro rol. Sí. La gente que me conoce sabe perfectamente. Podés bailar adentro de mi cuerpo y lo vas a sentir. Sí. ¿No? Yo vengo de haber bailado con mujeres que eran muy fuertes. Yo nunca bailé con un carrito. Sí. ¿No? Empezando por las milongueras, después siguiendo por mi primer compañera, la segunda, o sea. O escuchás o escuchás. No es que bailé con mujeres, con compañeras escuchadoras. Sí. No, eran habladoras también. ¿Eso viene de tu papá? Porque vos arrancaste con él, digamos que él te abrió un poco la puerta, un poco no, te abrió la puerta al tango, que ibas de chiquito a sus clases. No, eso seguro. A mí me enseñó a bailar mi papá, la mujer de mi papá. Pero después hay un lugar donde aprendés, como cuando ya te fuiste del nido que volaste, ¿viste? Hay cosas que las aprendés en la vida misma. Sí. Vivir en la sociedad del tango te hace de que aprendas cosas y quizás desaprendas otras. Sí. Sí, como por ejemplo, te puedo tirar una palabra yo. De lo que quieras. Marcar. Ah. ¿No? La Sí. palabra marcar. La hablamos antes con Aniken, Claro, justamente. necesitamos como cada vez más, no sé qué dijo Aniken, pero Así justo, dijo, la palabra marcar. Fijémonos si podemos devaluarla un poco para poder empezar a bailar más, proponer más, escuchar más, de que la marca no sea lo que una vez creíamos que era moverle el cuerpo al otro. Sí. Y antes nos enseñaban eso, de que en la marca tenía que ser muy buena, entonces vos tenías que hacer esto y esto en el cuerpo de la otra persona. Por eso te digo que hay veces que uno tiene que desaprender cosas y está perfecto de que, no sé, ponerle, viene un pibe ahora a tomar una clase con nosotros y le decimos, bueno, marcale.
Sí. Está buenísimo que aprenda a marcar. Marca. Ahora, bueno, lo mismo que marcaste, hacelo vos con tu cuerpo. Entonces, en vez de hacer esto, va a hacer esto y esto. Listo, ya está. Sí. ¿Entendés? El tema es no quedarnos en eso. O sea, está bien si aprendemos a marcar, pero también desaprender eso para poder seguir. Sí. No quedarse ahí. Claro. ¿No? Claro. Pasa que a veces da la sensación de que cuando uno habla del tango tradicional y hay que mantener las costumbres del 40, como que se olvida esa parte de progreso que también tiene el tango como lo tiene la vida. Claro. Hay algo que no se puede parar. Claro. El progreso no se puede parar. Nos guste o no, eso va a seguir. Sí. Va a seguir. No sé, hablando del pasado, y yo vengo un poco de ahí, para esto que es hoy el presente, para el futuro, es re fácil caernos en el antes era mejor, ahora está todo peor. No, chicos. En este momento estamos viviendo el mejor momento. Basta. Lo de antes era espectacular, que nos enseñó al hoy. Sigamos, porque si no, nos volvemos para atrás. Sí. Nos vamos para atrás, otra vez pongámonos todos en parejas y no cambiamos nada, y hombres y mujeres, y manda el... No, hay un montón de cosas que ya cambiaron que no van a volver. Sí. No van a volver. Sí, sí, que está genial. ¿Entendés? Tiene ¿Quién que ver con quiere eso. hacer una pregunta? Esta pregunta, para que en realidad es más como tu opinión sobre el tema. Igual creo que con lo que dijiste puede ser que ya respondiste. Que el tema del progreso, hace un tiempo tuve una discusión con mi expareja de baile. Por eso es tu ex. Que... Y viste el progreso, no perdona. No, perdona, avanza. Que nos pasaba de que justo hace un par de años habíamos visto una final del europeo en que era muy difícil ver las diferencias que tenían entre todos, que eran todos como alucinantes, pero todos bailaban re parecido, pero re parecido. Como que todos habían pasado quizás por profesores o por estilos muy parecidos, y cuando veías la final eran re parecidos. Ahora yo siento que cambió un poco, que hay como un poquito más de diversidad, pero un poquito. Como que a veces tiene un poco de esto de que progresemos y que todo sea más fácil entender las mecánicas de ciertos pasos y se ponga muy de moda cierto paso y todos vemos en YouTube y todos intentan copiar y de repente en las competencias todos estén bailando igual. Y en algunas milongas también incluso de repente decía, mira, todos ustedes vieron ese paso de tal. No sé qué ves, si por ahí tiene algo de negativo también, que cierto es ese tipo de avances, y por ahí no hay que en algún punto reivindicar cierta diversidad que antes quizás se valoraba más o se buscaba más. Mira, volviendo al tema de lo que decíamos del progreso, del hoy, la vida de hoy, cómo vive viste que hoy ya no es rápido, hoy es inmediato, todo tiene que ser inmediato. Entonces, el proceso que necesita un cuerpo humano es el mismo que el del año 30. El proceso del cuerpo, no hay forma de pichicatear para que aprenda más rápido. El cuerpo necesita un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, que quizás el bailarín o el alumno o el futuro milonguerito iba encaminándose, ya participó de alguna exhibición, ya bailó en alguna competencia y quizás incluso quedó en alguna final. Entonces, eso que para él era crecimiento, para los que sabemos, para él era crecimiento, él considera que ya llegó. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con lo psicológico y con el tiempo que necesita una persona para aprender a bailar. Hay pibes que ni siquiera se terminaron de formar y ya salieron campeones.
salen campeones, ¿entendés? Se separan. El separarse es parte de ser más campeón. No solo se separan, son más campeón, sino que evolucionan hasta incluso muchísimo más. ¿Entendés? Hasta por separado. Yo he visto chicos y chicas que han salido campeonas, que hoy en día son una bomba más de lo que habían sido con su propio compañero o compañera, pero porque no se bancan el tiempo que se necesita para bailar. Entonces, a veces vemos de que en la pista está todo igual, pero porque es el tiempo de cocción, ¿entendés? La tortita está por la mitad. Cuando se empiecen a dar cuenta de que el que va a ganar va a terminar siendo el que llame más la atención, ¿con qué? Con otra cosa. Cuando todo es igual, todo es igual, todo es igual, la competencia o puede transformarse en algo muy difícil, porque no sabes con cuál quedarte, porque en realidad son todos iguales, o muy fácil. Basta que uno tenga un poquitito de personalidad, no baila mejor que los demás, tenga un poquito de personalidad, ya va a llamar la atención. ¿Entendés? Pero el tango tiene eso, no es que el tango podemos decir quién baila mejor, quién baila peor. Todos bailan bien. Se supone que en esa final que vos estás diciendo de un europeo, en la final de un europeo no hay, ya está todo elegido en Europa, entonces en la final del europeo es, Sí. claro, es una bomba de tiempo eso, ponen un tango y las paredes tiemblan, entonces claro que es bellísimo, pero también puede ser como muy fácil sacar una pareja campeona de ahí, como muy difícil también porque decís, pucha, son todos iguales. Claro. Pero basta que uno tenga un poquitito de algo y decís, ahí está. Pero no es que baila mejor, es porque ya tiene más calle transcurrida, no sé, evolucionó más. Sí. Hay una parte acá que es el que te miren, pero también la acción de mirar. Mirar es fundamental para bailar tango, saber mirar. Digo, porque antes muchas veces aprendías mirando a tus maestros, aprendías yendo a la milonga sin bailar y mirar. ¿Todavía sigue ese concepto vigente, el de mirar? Ay, voy a ser re feo. No, pero si te estoy buscando y no te encuentro. No, hay cosas que de verdad antes eran mejor, en ese sentido. Sí. Antes el alumno era impresionante. Vos decías, y el alumno estaba como, así como, ¿entendés? Claro, porque vos pensás que es toda una generación que viene de mirar. Sí. Nosotros aprendimos mirando, porque el milonguero no te sabía decir qué es lo que tenías que hacer. No había palabras. Sí. No te hablaban del músculo inferior que cubre el hueso de la pierna que está en el... Ponés el hígado para la derecha. No. ¿Entendés? Entonces el tango se pasaba por medio de algo muy... Y era muy importante ver, sí. Súper importante. Hoy no ven. Hoy es como que, claro, lo que quieren es llegar allá. Quieren llegar allá. Pero sin hacer el camino. Claro. Claro. ¿Y las redes tienen algo que ver en todo esto? Y sí, porque las redes aceleran todo. Por eso decía que todo es inmediato. Antes no existía YouTube. Yo me acuerdo, siempre contamos con Marité la misma cosa, de que ella había ido, no sé, creo que dice siempre el mismo número, tipo 16 veces, sí. Y yo creo que, no sé, capaz que un poco menos. Sí. A ver Tango por Dos, porque yo quería ver en el momento en que salía Miguel y Milena y el momento en que él llegaba hasta el centro y ella daba una vuelta, le ponía la mano acá, entonces se daba una vuelta. Después, ese era el YouTube que tenías, no había forma de ver, entonces tenías que ir a ver y vos lo veías y te pasaba todo, lo veías, te emocionabas, llorabas, sí. Te aprendías la coreografía. Sí.
yo me sé la coreografía desde el principio hasta el final. Ay, me encanta. Después cuando esto lo hablo con la que fue mi primer compañera le pasó lo mismo. Sí. Cuando yo se lo digo a Andrea, Andrea me decía, pero yo me sé la coreografía también, toda desde el principio hasta el final. ¿Se entienden el endiosado que había? Había una admiración hacia la pareja que vos querías. Hoy hay 1000. Sí. En ese momento había 4, 5. Sí, claro. Ahora hay 1000. Entonces, claro, es normal que te distrae tantas redes, ¿entendés? Porque decís, ay, qué lindo este. No, pero este es mal. No, pero mirá este. Mirá, y capaz que es el mismo. Javier con este, Javier con aquella, Javier con la otra. Es siempre el mismo Javier con diferentes minas. Entonces, claro, no solamente hay muchas parejas, sino que también el hecho de que bailen con diferentes compañeros, compañeras, claro, es un montón. Claro, te muestra otros aspectos de la misma persona, ¿no? Sí. Sí. Y si te digo otra palabra, la palabra eje. Eje. Ok. Bueno, aclaro que tiene que ver con algo muy personal, ¿no es? Estamos hablando siempre desde yo pienso eso, en su caso, Javier Claro. Rodríguez piensa eso, y de la palabra eje con respecto al tango. Soy como un poco... a mí las palabras... Para mí las palabras son súper importantes. Ustedes que quizás mañana sean maestros, es súper importante hacer lo que significa ser profe. ¿Viste el profe? Sí. Y después está el maestro. Uno se hace maestro. Perdón. Ay, pará, perdón. Bueno, menos mal que sonó un tango y... Sí. Es que lo había puesto en silencio y se me chisporroteó y encima es Pepe Colangelo, por Dios. Pues ya está. Hay muchísimas palabras que pueden hacer bien y hay palabras que pueden hacer mal. Por ejemplo, chicos que vienen de otras danzas, por ejemplo, escuchan la palabra eje y lo tienen ya incorporado desde un lugar. Sí. Una persona que viene caminando por la calle, vos le decís la palabra eje y se imaginan el eje ese, el de la luz, que está sosteniendo con un eje la luz. Pienso que el eje es de los dos el rol del hombre. Uh-huh. Donde la mujer a veces hace ochos o hace giros o hace movimientos donde está completamente fuera de eje, donde la mujer está en un altísimo nivel de disociación, equilibrio y balance, sin eje. No se va a caer. ¿Se entiende? Como que quizás el hombre está parado en una posición disociando o moviéndose y la mujer está haciendo un montón de movimientos que si yo le digo, no, pero todo eso hacelo en eje, y la condiciono si le digo la palabra eje. Sí. Diferente si yo le digo, hacelo con muy buen equilibrio, muy buen balance y disociate toda. Entonces, ahí va. Yo me acuerdo una vez, mi papá me va a odiar, pero bueno, usábamos mucho la palabra eje en un tiempo hasta que empecé a usarla de esta manera, tipo con cuidado, con la palabra eje con cuidado. Tenía unos alumnos, vienen acá a Buenos Aires, van a tomar una clase con mi papá y los alumnos le dicen, no, porque Javier nos dijo que el eje, y mi papá dijo, me llamó por teléfono en medio de una clase para decirme, hijo, ¿qué es el eje? ¿Qué es el equilibrio, papi? ¿No? el estar bien parado, el estar bien derechito, nada más. Sí. Pero me acuerdo que fue así como... Sí, ¿se entiende eso? Como que el eje... Pienso que el eje es como... Es como que en un montón de situaciones la mujer satelita alrededor de ese eje. Sí. ¿No? La mujer gira... A veces el hombre también gira alrededor de la mujer, pero el hombre pone a la mujer en eje para hacer ciertas cosas. Pero
son ciertos movimientos donde el hombre, la calecita, pongo a la mujer, ¿no? Le hago entender que se quede ahí en ese pie para yo satelitar a ella, o yo giro alrededor de ella, ¿no? Pero después salimos de ahí. Y hay un montón de situaciones donde yo no le digo a ella que gira alrededor mío, ya son obviedades, por sí solas salen, ¿no? Y el hombre no está fuera de eje, el hombre está lo más, sin ser algo rígido, pero está en eje, sin verlo como algo rígido. Un eje flexible puede ser. Un eje flexible, eso está muy bien. ¿Te gustó? Me encantó. Mira, como siempre, tenemos que hacer el ping-pong de preguntas como muy rápido en el último momento. Quiero tomarlo, pero con un poquito más de tiempo, porque hay algunas que yo sé que vas a querer tomar un poquito más. Entonces, yo te pregunto, es ping-pong rapidito. Esto ya lo hicimos la otra vez, pero me va a Por suerte gustar. no entiendo la letra, porque no puedo ir y no tengo los anteojos. Tengo letra de médico, por si no Sí, lo vieron. tiene letra de médico y yo no veo. Si no tengo Letra de los médico anteojos, con un colapso nervioso. Vamos. Decime, un tango. Chique, Una orquesta. Pugliese, Un cantor. dos. No, si querés. Bueno, Fiorentino Sí. y Alfredo Belusi. Un poeta. Un poeta. Me refiero al letrista. Sí. Ay, me mataste ahí. O Diego, si decís que no, puedes decir paso, ¿eh? Cuando Pero no, uno quiera. paso. Un ídolo, puede ser en la vida también, ¿eh? Un ídolo. Alguien que vos decís, ¿cómo admiro a esa persona? Ay, pero mi papá. Ah, sí. ¿Un amigo o amiga? Por supuesto, siempre es amigo o amiga. Amigo ¿Un amigo? o amiga, ¿eh? Pero tengo que nombrar el nombre. Sí, podemos no conocerlo. Es decir, esta persona es... Sí, tengo un amigo de la vida. Sí. Sí, ok, bueno. ¿Un maestro o maestra? Uy, un montón. Alguien que digas, es ¿Sabes referente qué? fue referente para mí. Eso me gusta, porque maestro, maestra... Referente. Y sí, pienso que María, solamente con palabras o con movimientos o con... Ella fue una gran maestra. ¿María te referís a María? Nieves. María Nieves, Nieves. perdón. Porque me acordé de que nos vimos viendo a María Graña y de pronto me vino María Graña en la cabeza. Bueno, otra, es otra maestra más. O sea, a veces el aprendizaje viene por ver la vida del otro. Sí. No por lo que te enseña, sino por verlo, solamente observar, ver lo que hablábamos antes. Sí, Poder saber mirar. porque tenía mucho que ver con lo que vos dijiste, abrazar y dejarte abrazar. Sí. Mirar y Sí. ser mirado. Sí, Decime, ¿cuál es tu tanda ideal en un día triste? Un día que estés así como, ¿cuál sería tu tanda? Una tanda que funciona siempre, la de Pedro Labrens. Okay. Bueno, es Pedro Labrens y a mí se me cambia el... Digo, se me cambia, sí. Paso de... qué y lindo. un día, una tanda en un día que estás pletórico, vital. ¿Sí? Decís, quiero darlo todo. Di Sarli Durán. Qué lindo. Re. Y de un sueño por cumplir, algo que todavía no conseguiste y quieres hacerlo. Me voy a ir a vivir al campo. ¿Sí? Sí. Mira, interesante. Bueno, al campo. A una hora de a una hora de acá, chicos. O sea, vivir en la ciudad es acá. Sí. A una horita ya es campo. Ok, la selva virgen. Sí. A la Amazona me voy. Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo... creo que ni miedo ni plata tuve nunca, pero... No, pero puedo decir que tengo un miedo para responderte a vos, tipo, no poder bailar. De que me pase algo que no me deje bailar. Porque bailar es todo. Sí, no, yo quiero bailar hasta cuando sea viejito. Sí. Me quiero morir de otra cosa. Sí. Sí. Cualquier cosa, pero quiero morirme y
Estar bailando. Claro, no que se me muera la vida, ¿entendés? Y Sí. seguir vivo y no poder hacer un paso. Sí. No poder moverme. Sí. Horrible. Ay, sí. ¿Y cuál es tu mayor debilidad? Sí. Mi mayor debilidad. Te puedo decir la que dijiste hace 10 años. ¿Qué dije? Las compras. Ah, uff. Puede ser. No, me parece que quizás estoy mejor con eso. ¿Eh? Sí, quizás estoy mejor con eso. Bueno, capaz puedes decir paso cuando quieras, No, ¿eh? no, igual puede ser que siga un poco así. Pero no, bueno, entre paso y sigo igual. ¿Sí? Así. ¿Y Las dos. cuál es tu mejor virtud? Javier persona o bailarín, como vos quieras. Como virtud, no sé, suena feo hablar uno de uno, pero para los que me conocen me parece que soy re buen amigo. Eso es muy lindo. Sí, quiero ser re buen amigo. Me encanta ser amigo. Buen amigo. ¿Y cuál es tu peor defecto? También puedes decir no tengo. No, tengo un montón de defectos. Pienso que tengo un montón de defectos. Pienso que muchas veces, y me hago cargo, estoy relajado esperando para llegar tarde. Ese es un defecto que no lo puedo... O sea, yo tengo que estar a las 3 en un lugar. Sí. Y estoy esperando que se hagan las 3 para ¿Para llegar. salir? ¡No! Sí, es un defecto que, no sé, tiene que ver con algo esencial que está, no sé si en el programa del cerebro, no Algunos, sé. hay un estudio que los Viste que hay psicólogos... gente que sale 20 minutos antes, media hora antes, porque Sí. llegan, perfecto. Hay gente que sale 1 hora antes, porque llega 10 minutos antes. No, yo siempre llego tarde. ¿Sabes qué dicen O sea, Hay un estudio sobre eso que dicen que la gente que llega tarde es porque es optimista. Porque ¿Sí? siempre confían que van a llegar, pero no pasa nada. Pero mirá. ellos creen que sí. Yo siempre creo que voy a llegar. ¿Viste? Optimista. Y cuando llego temprano, como que fue medio aburrido. Como que no tuvo emoción. Sí. Sí, el Javier Rodríguez de hoy mira hacia atrás toda su trayectoria. ¿Qué te enorgullece de ese camino que hiciste? Me enorgullece un montón de cosas. Me enorgullece haber podido ser parte de la expansión del tango en el mundo, porque todo esto empieza con ellos, con María, ¿no? Copes, el tango argentino, Sí. y toda esa... Bueno, pero después en los festivales, los primeros festivales de la historia, ¿no? Yo ser parte de eso, me encuentro como que soy parte de una historia donde el tango se va de Argentina. Se va para no volver nunca más, se va. Sí. No vuelve más, se fue. El tango se fue. Y yo fui parte de eso. Pero me encanta sentir de que yo sí siempre volví. Sí. Yo sí siempre volví y no, me han ofrecido vivir en todas partes del mundo y he como visto la posibilidad, tipo, me gustaría vivir acá, Sí. o me gustaría vivir allá, sí. Pero no, siempre se vuelve a Buenos Sí. Aires. Se estaba pensando ¿Y eso. ¿Dónde está Eladia? Recién la vi que estaba. Estaba por acá, Allá sí. está Eladia. Y mirando hacia atrás esa trayectoria, ¿de qué te arrepentís? Si hay algo, si no, ¿te arrepentís de nada? De nada. Sabes que siempre digo lo mismo, de que no me arrepiento, pero sí me hubiese gustado vivir todos estos años un poco más lento, como con poderlo vivir un poco más, como que siento que fue, de un día para el otro fue como tipo, Sí. así tipo, dale, y no parar, y avión para acá, y avión para allá, y festival para acá, y no parar. Sí. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Eso es la pandemia. Es que la Cuando pandemia... pasamos la pandemia dije, tan rápido vivíamos. Y de repente parar, porque no es que fuimos lentos, parar. Sí, fue como- El parar fue como tú, así. Sí. ¡Wow!
ahí es como que uno pudo decir, qué rápido estábamos viviendo. Sí. Y bueno, sí. y yo siento que la carrera la viví así, como una carrera. Sí. Sí. ¿Y ahora no? ¿La vivís así? Y trato de no. Sí. Trato de no. Si antes llegaba tarde, ahora trato de llegar re tarde. Sí, como... No, pero... No, era un chiste, pero... Ahora como que sí, trato de ir un poquito más despacio. Antes le decías que sí a todos los contratos, a todo. Voy a llegar y llegaba. Sí. Ahora no. ¿Vos sentís que en toda esa carrera que vos decís que querías llegar a todo, eso tuvo un coste personal en tu vida personal o no? ¿O pudiste manejar las dos situaciones bien? Sí. Sí. Sí, porque a nivel relacionarte con alguien, el hecho de que estés cada semana en un país diferente... Es difícil. Y sí, más que difícil, es casi imposible, porque una semana te puede esperar la otra persona, 2 también, pero ya después tu vida es así, tipo tin, 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 Claro, tin, sí. tin, tin. Sí, Entonces tiene un costo, sí. Sí. Decime qué es lo que más te gusta en un bailarín. Cuando estás mirando la pista, decís, ¿qué es eso que te llama la atención de los que están bailando? ¿Qué te gusta? Muchas cosas. El tango, una de las cosas que más me gusta del tango y que siento que le gusta mucho a la gente es la belleza que tiene el tango. Sí. La belleza no la belleza física, Sí. sin ningún tipo de contexto discriminativo. Hablo de que el tango puede sacar de vos tu parte más bella, de cómo te pares, de cómo tomes a tu compañera, a tu compañero, cómo te relacionas con eso. Me encanta, me fascina el brillo que destella dentro de la oscuridad del tango, porque el tango no es, viste, de las 2 de la tarde, No. en la playa, con un trago, no, el tango es de la noche, Sí. el tango está dentro de la oscuridad, pero cuando están estas cosas que destellan brillo, ¿no? Que, Sí. no sé, como la caballerosidad, una mujer, no sé, las cosas de antes que yo recuerdo de los milongueros, las milongueras. Sí. Esas cosas, ver hoy me encantan. Qué lindo. ¿Y Sí. qué es lo que no te bancas en un bailarín? Que decís, ay, con esto no puedo. Todo lo contrario a lo que acabo de decir, todo lo que tiene que ver con el desalineado, todo lo que tiene que ver con la falta de cariño propio, la falta porque es como empezamos la charla. Sí. El abrazo es el instrumento que tenemos para unificarnos. Y en eso usamos cuerpos. Y el cuerpo tiene que estar limpito, tiene que oler rico. ¿Por qué? Para el otro, simplemente para el otro. Por ahí pasa un día que por ahí laburaste todo el día, te cansaste, te acostaste y te dormiste y ese día no te bañaste. No pasa nada. No pasa nada. No es la muerte de nadie, Sí. pero ese día vos no podés ir a bailar. Sí. Porque tu cuerpo lo va a amar otra persona, lo va a querer, lo va a desear, va a querer entrar en ese cuerpo y ese cuerpo tiene que estar lindo. Y no es solamente hablar de perfume, hablo de qué te pones, cómo te arreglaste, cómo estás, ¿no? Sí. No tiene que ver con el gordo, el flaco, el lindo o el feo, tiene que ver con un montón de cosas que se trabajan, que si eso no está, ay, me parece re feo, sí, como que, sí, me pone como triste eso. ¿Y qué es lo que no puede faltar nunca en una milonga? No puede faltar nunca en una milonga. Puede ser desde un buen piso, un buen DJ, buena música, lo que se te ocurra. Que decís, vos a una milonga decís, si no hay esto, me voy. Bueno, empecemos por la música, que es lo que bailamos nosotros. Claro. Si no está la música, el bailarín no existe. Sí. Primero que nada, la música. Sí. Después, ser realistas y entender de que hay música que se puede bailar y música que no. Entonces, si hacemos un festival o un evento y queremos alterar cosas, está buenísimo. Pero si yo voy a una milonga,
una milonga semanal. Lo que yo, en mi programa, es que yo voy a entrar en la milonga y va a haber música seleccionada Sí. milongueramente para que la gente que venga a bailar, ¿no? Claro. Se pueden bailar una tanda de troilo o como dije, una tanda de Pedro Una Laure. Orense. Claro, lo que pasa es que también hay mucha música de tango, Sí. ¿no? que está buenísima, qué sé yo, para escucharla en tu casa. Sí, no, yo no... Pero, Mira, nosotros además en vos casa fuiste DJ. desayunamos, sí, por ejemplo, yo ahora vivo con Lau, que es mi amiga, pero mi casa es grande, entonces a veces vivía con más personas que paraban en casa. Yo les tenía prohibido poner tango hasta que no se vaya la luz del día. Entonces, tipo, mientras que hay luz, no se pone tango. sí. Tipo, después de la tardecita noche ponen tango. No, porque a las 3 de la tarde te pone D'Arienzo con Echagüe y decís, ¿viste? Pará un poco. O por ahí alguno a la mañana se levantó y ya te ponen a Troilo. Vos decís, pará un poco. Pero Sí. me pasó de que durante toda la pandemia desayunábamos con Lau y poníamos las 4 estaciones de Piazzolla y me parecía una música tan hermosa para escucharla en cualquier momento del día, porque no te obliga a bailar, no te incita a bailar. Sí. Te hace sentir que sigue siendo tango, sigue siendo música nuestra Sí. y como que va, como para tomar mate Sí. a la mañana. Decime en una palabra, Uh, ¿qué es el tango para vos? Si tuvieras que elegir una palabra, pero es esta es la difícil. peor de todas las preguntas, Pepa. Bueno, te admito hasta 3. No. Auniken dijo que el tango para él era vida. Me gusta. El tango, para mí, si yo lo tuviese que como desglosar, lo tuviese que exprimir la palabra, viste que él dijo una palabra que también es bastante liviana, decir, ¿no? Yo también voy a decir una palabra que suena como liviano, lo que pasa es que pesa un montón. Sí. Yo le diría familia. Familia. Sí. Qué linda Me palabra. explota una familia, porque el tango lo entiende solamente la gente que está en esa familia del tango. Viste que los temas de la familia quedan en la En familia. la familia, Bueno, sí. vos salís a la calle y le dices a una persona, ¿viste Troilo que tiene un cantor? La gente no sabe. Sí. ¿Viste? Como que la gente del tango es una familia, es una raza. El músico, el cantante, el bailarín, Sí. el que escribe, todo. Entonces, toda una familia. Es una unión, es una comunidad. Sí. Y te dije 3 palabras. ¿no? No, pero es muy linda la palabra Es familia, una unión, una comunidad. Porque uno a veces no piensa en la palabra, pero cuando la elige, se aparece todo. Después va explotando, Sí, claro. sí, explota, es hermosa. Sí. Si vos no te hubieras dedicado al tango, ¿qué hubieras hecho en tu vida? No sé, pero siempre soñé con que quería estudiar la carrera de veterinaria. Ah, mira. Por eso soy tan Por eso te vas al campo. bichero, me encantan los bichos. Los bichos. Animalero. Sí. ¿Y cuál es el mejor consejo que te dieron en la vida? Que recuerdes, algo o que dijo, uy, esto me marcó, o una situación que te marcó. Si tenés alguno, si no, no. El permitirte aprender de la equivocación. Eso es bueno. Sí, porque esto, volviendo siempre al mismo tema de todo lo que allá hablamos, Sí. lo inmediato, las redes sociales, todo rápido, no te permite que tengas tiempo ni siquiera de pensar que podrías llegar a equivocarte. Sí. Y yo me di cuenta que en el principio de lo que hablábamos de mis parejas, o en el principio de mi pareja, la cantidad de equivocaciones que tuvimos, Sí. y gracias a esa equivocación
aprendíamos porque era al músculo directo. Sí. Te quedaba esa sensación de que así no es. No. No, sí. Ahí. Entonces, ya está, ya entendí, no es así. El permitirte aprender de la equivocación, no el permitirte equivocar o el permitirte aprender. La frase es esa, permitirte equivocarte para aprender. ¿Y ese es el consejo que le darías hoy a la gente? Sí. ¿Sí? Sí. Y decime la última pregunta. Porque igualmente te hace ir un poquito más lento, porque si vas a hacer un paso pensando que te puedes equivocar, ya estás poniendo al paso con la posibilidad de equivocación. Entonces ya el paso lo vas a hacer un poco más lento. Vas a llegar tarde, como yo. Sí, diferente si vas, ¿no? Sí. Considerando de que no hay equivocación, ya está, ya el paso ya lo hice, ¿no? Sí. La última pregunta, porque tenemos que ir cerrando. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hubiera hecho y no te hice? No sé. En algún momento pensé, Pepa, ahora que está más grande y yo también, capaz que está con la lengua más peligrosa, digo, y me va a salir con alguna cosa medio personal. No. Digo, a ver si todavía me pregunta cosas. No, pero no, me gustó. Es más, estoy re feliz de no haber venido con una pregunta ya, digo, me va a preguntar tal cosa. No. Y no, me preguntaste un montón de cosas que me encantaron. Simples, yo venía a Sí. escucharte. Sí. No venía, o sea, obviamente, chicos, yo me lo preparo, pero es como base. Le llamamos machete, ¿cómo le Sí, llaman? machete. Sí, te Sí, haces sí. un machetito como para tener un par de ideas. Sí, porque es como que yo me sé hasta el color del boxer que usas, pero no lo uso. Simplemente lo tengo de base como para decir, ok, hablemos para tocar los temas que me parece que son interesantes de tocar. Entonces, esas palabras, yo sabía que te encantan las palabras. Sí, me encanta. Y que le das mucha importancia. Entonces, ok, elijo palabras para abrir temas que nos lleguen a un lugar. Sí. Así que, Javier Rodríguez, muchísimas gracias otra vez por estar acá. Este Muchas aplauso gracias. es para vos. Gracias.